gustaría poder retomar desde lo que comenzamos a hablar en esta mañana, de aquello que el Señor comenzó a hablarnos. Estuvimos hablando de la necesidad de la administración y ser hallados administradores fieles, conforme a lo que el Padre nos había hablado. No se trataba de medirnos con alguien que estaba a nuestro lado, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino que se trata de poder medirnos con aquella palabra que fue soltada desde antes de la fundación del mundo. A esa palabra respondemos, a esa palabra volvemos. Y una de las cosas que pedía que quedara en claro es que no estábamos soltando una prédica, que en este tiempo la idea no era predicar, sino que pudiéramos trazar juntos una hoja de ruta que nos pueda encontrar juntos la próxima década construyendo. Es difícil construir con gente que entra y sale de un lugar. Es difícil construir con gente que no se toma el tiempo para verdaderamente pagar los procesos que esto requieren. Por eso hablamos de 3 conceptos que el Señor estaba soltando. Y uno es el crecimiento ilimitado, el desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo, ¿sí? Hablábamos de estas 3 cuestiones, que es lo que Dios viene hablando al cuerpo. Esto no lo viene hablando una red, no lo viene hablando solamente a una congregación, esto viene hablándolo al cuerpo. Es el tiempo de mayor crecimiento ilimitado sobre la iglesia, pero nosotros deberemos ser lo suficientemente responsables para establecer un desarrollo sustentable y que esto sea sostenido en el tiempo, que esto no sea una moda pasajera en la cual nosotros nos hemos introducido. Por eso me gustaría comenzar hablando de lo que es el crecimiento ilimitado y a precio de qué es el crecimiento ilimitado. Y me gustaría decir qué es lo que no es, por lo menos lo que hemos entendido que no es para nosotros en lo que estamos construyendo. Aquí no estamos hablando del crecimiento limitado a costa de todo. El modelo de crecimiento ilimitado sin entendimiento se ha comido generaciones, se ha tragado generaciones y se ha comido mucho de nuestros recursos. El beneficio, en pos del beneficio de las generaciones presentes, se ha convertido en un consumismo desmesurado e irresponsable. Desmesurado y irresponsable en todas las áreas de la vida. El consumismo que vivimos en la era global, donde nos encontramos, nos atraviesa a todos. Necesario que podamos entender y tener una lectura del tiempo en el que vivimos para que podamos ser introducidos y la palabra de Dios tenga peso sobre aquello en lo que estamos viviendo. Por eso, la búsqueda del beneficio de los recursos naturales, por ejemplo, para la generación de bienestar actual, produjo la destrucción del medio ambiente y esta fue irreparable y nosotros no estamos ajenos a esta situación. Dentro podríamos mencionar del cambio climático global, podemos hablar del agotamiento de la capa de ozono, podemos hablar de la contaminación del agua, podemos hablar de la deforestación, de la extinción de especies y de la degradación del suelo. Nosotros podríamos seguir con esta lista, ampliándola en cada una de las esferas en las que nos manejamos. Esta manera de actuar se infiltró en las congregaciones, se infiltró en la iglesia. Una iglesia que consume y destruye gente con solo el afán de algunos ser conocidos o acumular gente dentro de salones a costa de todo. Un crecimiento ilimitado donde la congregación termina siendo una exprimidora de jugo. Total, la gente se sigue renovando, el mensaje se sigue dando, pero la gente se consume y salen heridas. Se calcula que de 4 personas, hay 2,5, vamos a hacerlo al revés, se calcula que de 3 personas hay 2 que se han alejado. La iglesia más grande está fuera, alejada y dolida. Está herida.
Hay una iglesia que se ha alejado y que no vuelve por causa del crecimiento ilimitado, a causa de la cosificación dentro de las congregaciones, a causa de la numerología, del número, de llegar a ser, de llegar a conquistar en base a, y se ha exprimido las personas, no se han respetado los procesos del Padre sobre las personas, y esto ha generado que muchos hoy estén fuera de estos lugares. Encuestas hablan de que muchos se consideran evangélicos, pero que no asisten por causa de los que están dentro. Pablo ya hablaba esto en otra figura y decía, hay muchos de los que están afuera que blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo por causa de los que estamos dentro. Y esto habla de nuestra conducta, de nuestro testimonio, de nuestra forma de actuar, de hablar. El escenario que hablaba recién con respecto a todos los recursos naturales es distinto, pero la acción negligente es exactamente igual. De hecho, que hoy la mayoría de la iglesia anhela este modelo para avanzar, entre comillas, y ser influyente en el mundo actual. Hemos entendido que el ser influyentes dentro del mundo actual es la masificación, es el mostrar las fuerzas en las calles, es el mostrar la cantidad de cristianos que somos. La verdad que este modelo nos ha llevado a una fuerte pérdida de identidad y de propósito, y nos ha retrasado en la restauración de todas las cosas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, esto no intenta ser una prédica, esto intenta ser una evaluación de cómo estamos como congregación para ver las acciones que tendremos que tomar hacia adelante. Se piensa que una congregación será influyente por la cantidad de gente que acumula en los cultos. Eso le puede servir a la gente a los ojos del mundo y a los políticos que te visiten. Pero el cielo no se mueve por los números, sino por la autoridad que genera la obediencia a su voz y la obediencia a su voluntad. De Pablo y de Apolo se hablaba, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Hoy tenemos iglesias de miles, pero que no trastornan un barrio, que no pueden lograr transformar una ciudad. Hay algo en lo cual no hemos entendido, hay algo en lo cual no se está generando dentro de la vida de las personas. Porque en la ecuación del crecimiento ilimitado que percibimos en la actualidad, está faltando una variante muy importante, y es la variante generacional. Está faltando la variante generacional en el crecimiento ilimitado. Consideramos que todo lo tenemos que hacer hoy, ya. Todos los cambios que no se generaron en décadas, lo que no se generaron en siglos, parece que lo tuviésemos que hacer hoy, que nosotros somos quien va a salvar a la humanidad. La humanidad ya es salva por la sangre del Cordero. Nosotros nos toca hacer hoy la tarea que el Padre nos ha pedido específica en este tiempo que nosotros hagamos. Si entendemos que somos el cuerpo de Cristo, como hablábamos hoy, si sos parte de lo que habla Pablo en Gálatas capítulo 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces somos parte del cuerpo, pero a eso le agregamos el factor generacional. Vamos a entender que somos el cuerpo de Cristo hoy sobre la tierra. Hoy somos el cuerpo presente de Cristo en la tierra. Y no solo estamos llamados a manifestar aquello que se nos ha revelado, también debemos proveer y entrenar la generación que viene, para que Él pueda manifestarse en el futuro ilimitadamente. Proveer de descendencia para el cumplimiento de la revelación del cuerpo futuro de Cristo. No estamos pensando simplemente en nosotros. La mentalidad del rey Ezequías no nos sirve. ¿Se recuerda el rey Ezequías? En los libros de los reyes se habla, generalmente cada un capítulo se habla de un rey, o en un capítulo se habla de dos reyes. A Ezequías se le dedican 4 capítulos, porque dice que hizo lo recto, lo bueno.
destruyó los Baales, destruyó todas las estatuas que se habían levantado, volvió sobre él. Si Cecia recuerda allí cuando vuelve Isaías y le profetiza que ordene su casa porque de cierto que iba a morir. Y Ezequías se vuelve contra el rostro en la pared y dice: Padre, Dios, te pido que tengas en consideración todo lo que he hecho. Usted se tiene que dar vuelta contra una pared y decirle a Dios: acordate de todo lo que hice por vos. Usted tuvo que tenerla muy clara que hizo muchas cosas por Dios. Y este hombre la tenía. Y como Dios, que no es deudor de nadie, automáticamente escucha esto, dice: pará, Isaías, volvete de donde estás y decile que le añado 15 años más. ¿Para qué eran esos 15 años más? ¿Cuál era la orden? Ordena tu casa. Ordena tu casa, porque de cierto que vas a perecer. Pero Ezequías no tenía una mentalidad de generaciones. Ezequías tenía una mentalidad individualista, una mentalidad del momento, del ya. Era un negligente. Ezequías quería pasar a la posteridad y a la inmortalidad por todo aquello que él había hecho. Y se había gloriado frente a otros reyes de Babilonia, otros reyes de Arabia. Se había glorificado de sus tesoros y les mostraba sus ejércitos. Y pasado el tiempo el Señor le dice que iba a perecer. Y que no había mostrado lo más hermoso que Dios le había dado, que eran sus hijos, la herencia, su casa. No había pensado en la generación. Por lo tanto el Señor le dice: es cierto, Ezequías, todo lo que te hablé, pero quiero decirte que mientras vos vivas va a haber paz en el reino, porque voy a honrarte. Pero cuando mueras quiero que sepas que tus hijas serán llevadas como esclavas a Babilonia y tus hijos serán entregados como eunucos. O sea, lo que le está diciendo el Señor es: tu descendencia se corta en el momento en el que vos morís. ¿Qué es lo que responde un descerebrado de estos? Buena palabra me has dado. ¿A usted le parece que esta es una buena palabra? Buena palabra me has dado, porque en el tiempo en el que yo viva va a estar todo bien. Luego de que él muere, en esos 15 años, no solamente que no ordenó la casa, sino que tuvo un hijo más. ¿Se recuerda? Manasés. Y dice la palabra que Manasés buscó a ira, la ira de Dios, y volvió a levantar y se entregó y anduvo con hechiceros y mataba a los niños y los entregaba como sacrificios. Querido, nosotros no edificamos como el rey Ezequías ha edificado. No nos sirve. No nos sirve que todo vaya bien en esta generación y la que viene reviente. No nos sirve pensar en nosotros mismos y no estar pensando en la generación que viene. Que sean hechos eunucos y llevados como esclavos a Babilonia. No. Los ilimitados no somos nosotros. El ilimitado es Cristo en nosotros. Nos esforzamos en manifestar, no nos esforzamos nosotros en manifestar, sino en dejar que Él sea en nosotros. Porque nosotros somos limitados en la vieja naturaleza, antes de la cruz, en el viejo hombre, en el antiguo pacto, somos ilimitados, pero la naturaleza a la que hemos sido introducidos, ahora somos ilimitados en Cristo. Él es el ilimitado y mientras nosotros estemos en Él, seremos ilimitados. Conocemos nuestra propia carne, conocemos que somos iracundos. Pero si Él es mi paz, nosotros seremos pacificadores. Si yo estoy introducido en Él, mi ira será absorbida por la paz del Señor y ahora yo seré un pacificador. Debemos adquirir nosotros el crecimiento ilimitado y el modelo de Cristo, sabiendo que llega el tiempo en el que Jesús tendría que irse para que se entienda que vendría una nueva temporada y vendría el Espíritu Santo.
Jesús no vino a querer completar todo, sino que vino a hacer la tarea que el Padre le pidió que hiciese, sabiendo que toda la tarea no será llevada adelante por nosotros. Escuche esto, por favor. Esto va a quitar peso de tu vida y también traerá un peso de responsabilidad. Toda la tarea que Cristo tiene, toda la tarea que el Padre tiene para su Hijo, no la llevaremos nosotros. No la llevaremos nosotros. Nosotros tenemos que plantear esta variante generacional para que nos permita ser hallados fieles como cuerpo y no solo como individuos. Nuestra tarea tiene que ver con el sistema educacional, la capacidad de transmitirle a nuestras generaciones la vivencia del vivir en Cristo. El crecimiento ilimitado está relacionado con que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios. Porque es en Él que todas las cosas son reconciliadas. ¿Cómo lograron? ¿Y por qué habla Hebreos? Dice, y todos estos, cuando empieza a nombrar a Noé, a José, a Abraham, a Moisés. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Conforme a la fe, murieron todas estas personas sin haber recibido lo prometido, sino, dice la palabra, mirándolo de lejos, pero creyéndolo, lo que hoy nos ministraba el pastor Eduardo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo lograron con fe, la fe de Cristo, no la semilla de mostaza, la fe del Hijo. Él es el autor y consumador de la fe. Él no es un concepto, la fe no es un concepto, la fe es una persona, ni siquiera la fe es una esencia. La fe es Cristo, con lo que nuestro creer debe estar alimentado. Si tú alimentas tu creer con dudas, nunca podrás manifestar. Pero si a tu creencia la alimentás con la fe, con Cristo, seguramente llegarás a la acción, a la manifestación. Estamos llamados a tener una mente celestial. Nosotros no tenemos una mente positiva de que nos va a ir bien. No tenemos un mantra continuo donde hablamos nos va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, aunque todo esté mal a mí me va a ir bien. No nos repetimos, no es un autoconvencimiento lo que estamos viviendo. Nosotros vivimos la verdad de Cristo en nosotros. Es una mente de consumado es una mente de egresado. Y esto nos va a permitir actuar sin estar pendiente de los resultados inmediatos. Recién aquellos que pudieron tomar, yo llegué al último de la charla del pastor Eduardo, allí cuando estaba hablando del cuerpo, él dice, aunque no veamos los resultados inmediatos, nosotros tendemos que actuar más allá de que veamos el resultado o no en nuestro cuerpo. Para generar un cambio y que se vea en el futuro, necesitamos cambiar actos hoy, aunque no se vean los resultados. Pero esto generará cambios a futuro. Nosotros tenemos que dejar de estar tan pendientes de los resultados inmediatos y visibles, de aquello que nuestros ojos físicos están tan pendientes, y vamos a poder hacerlo por causa de nuestra seguridad en nuestro propósito. Hebreos habla de hombres de fe que no claudicaron y actuaron como si fueran a ver por lo que estaban dispuestos a dejar su vida. Sin embargo, no lo vieron y sabían que no lo iban a ver. Sabían, pero no lo vieron con sus ojos naturales. Sin embargo, se le cuenta como gente de fe, porque lo vieron con sus ojos espirituales, que vivieron en la realidad de aquello que todavía no se había manifestado. Escuche esto, porque esto es algo poderoso. Aunque en su carne ellos no vivían en la realidad de la condición de la cual hablaban, ellos vivían en el espíritu, vivían la verdad, creían. Cuando Noé estaba fabricando ese arca, sabía
que llegaría el tiempo de la lluvia. Estaba convencido, lo hacía apurado, lo hacía con convicción, llamaba a sus hijos, pregonaba, hablaba, aunque ni siquiera tenía entendimiento de la revelación que se le había dado. Es que, amado, la obediencia antecede la revelación. Nosotros no obedecemos porque se nos fue revelado, obedecemos porque escuchamos su voz. Y si Él desea, nos revelará, pero nosotros somos obedientes antes que buscar la revelación. Vivían con la mentalidad de ya estar en medio de esa realidad. Y lo que sus ojos naturales no veían, no les impedía seguir avanzando en aquello que sus ojos espirituales sí veían. El crecimiento ilimitado no va a ser un factor solamente de nosotros, amados. No nos pongamos ansiosos por los cambios que no estamos viendo. Más bien seamos consecuentes, porque lo que estamos hablando es una revelación del Espíritu y esta es la claridad la que tenemos. El crecimiento ilimitado viene a causa de andar en la obediencia de aquello que Dios ya nos mostró. Es Él. Pero había otro que es el segundo, que es sostenible en el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Habla también, este sostenible en el tiempo tiene que ver con el factor generacional. Mire lo que dice segunda de Timoteo 2:2. Yo sé que usted lo conoce. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escuche, Pablo está tocando 4 generaciones. Esto que has escuchado de mí, y pone enfrente a Timoteo. Timoteo, esto que escuchaste de mí, 1, 2. Encarga a hombres fieles, 3, que tengan la capacidad de dárselas a otros, 4. Hay un factor generacional, se está asegurando de que lo que está haciendo se sostenga en el tiempo. No se trata de que solamente vos lo tengas, por eso no es posible que en el día de hoy todavía no tengas discípulos, no te estés reproduciendo, porque nosotros lo que estamos haciendo es conocer a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, manifestar a Cristo y llevarle discípulos. Este es el concepto que nosotros debemos manejar. De ahí en más, menos, revelación, menos, más. Es un tema del Señor porque andaremos en la obediencia. Pero esto es lo que nosotros debemos preocuparnos en andar, en estar, en entender. Mire, le animo que pueda buscar allí en Segunda de Crónicas 17, verso 1. Segunda de Crónicas 17, verso 1. Voy a leerlo por causa del tiempo. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó los Baales. Mire, ahí hay una visión generacional. Jehová estuvo con Josafat porque Josafat volvió sobre los caminos que David, su padre, había tenido. Vuelve sobre lo que le había sido revelado, vuelve sobre la visión, vuelve sobre la palabra, vuelve sobre la sustancia. Verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Este no se manejó por lo que el pueblo esperaba de él, sino que se manejó por lo que el cielo esperaba de él. No me interesa qué es lo que Israel está buscando, lo que estoy buscando es manifestar la voluntad del Padre. Verso 5, Jehová por tanto confirmó el reino. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, Semaías, Netanaías,
y todos los días que usted ve ahí, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Espere, por favor, espere un momentito allí. Cuando Josafat sube al reino, estaba en el mismo momento el problema de todo lo que muchas veces se usa y nosotros manipulamos, que hablamos de esta manipuladora Jezabel. Hay muchos que usan a Jezabel para manipular ellos mismos, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Estaba Jezabel en aquel lugar y estaban reinando. Todo eso estaba ya invadiendo el reino de Judá. Todo esto había venido sobre él. Y Josafat se encuentra en ese lugar y no sabía qué hacer, era un niño. Entonces lo que hizo fue recordar la palabra generacional. Vuelve a los caminos de David su padre. Y sabe que en ese lugar va a comenzar a encontrar la respuesta a todas las cosas. Pero mire, Josafat entendió algo. Entendió que la mayor guerra que un pueblo puede hacer no es salir a buscar al demonio por todos los lugares. Entendió que la mayor guerra que un pueblo puede hacer es instruir a su gente. Entonces envía a príncipes, envía a sacerdotes para enseñar la autoridad, envía a sacerdotes para enseñar de la palabra en el libro. Esto dice la palabra. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presente. Primero hubo un reconocimiento interno a Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ya con lo de adentro tuvo gloria, riqueza y abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¡Hey! Esto da resultado, dijo. Vamos a seguir. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año, recién al tercer año, después de toda la limpieza que tuvo que hacer de su reinado, envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, y con ellos los sacerdotes, envía adoración, envía enseñanza y envía el entendimiento de la autoridad. Y enseñaron, verso 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Cuando todo el pueblo entendió la identidad que tenía, dice la palabra, que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat. ¿Cuántas historias de los filisteos nosotros leímos que se vienen en guerra? Y tributo de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Es simple. ¿Por qué coloca en un lugar gente de guerra y por qué coloca en otro lugar fortalezas y ciudades de aprovisionamiento? Las ciudades de aprovisionamiento la coloca en el medio de lo que es Judá. Y en Jerusalén, que está al límite con Israel del norte, que era con quien tenía la pelea, coloca toda la guarnición de guerra. Pero mire esto. Y este es el número, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes. Y este es el número de ellos según las casas paternas de los jefes de millares de Judá. El general Adana y con él 300.000 hombres muy esforzados. Jonathan con él 280.000. Amasías, hijo de Sri, con él 200.000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y él 200.000 armados de arco y escudo. Hay otro que tenía 180.000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. Escuche, tenía cerca de un ejército de 1.000.000 de soldados dispuestos a salir a batallar. ¿Le hizo falta salir a batallar? ¿Por qué? Porque había preparado la gente, le había enseñado, había escolarizado al pueblo.
Querido, las variantes para que algo sea sostenible en el tiempo tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la reproducción de aquello que Dios nos está dando. Los conceptos, la palabra, la vivencia, la impartición que se te da, solamente vale si vos lo podés estar transmitiendo a aquellos con quien vos te reunís. El ambiente, hay algo que es importante para que algo sea sostenible en el tiempo y tiene que ver con un ambiente de paternidad. Tiene que ver con la revelación de Dios como Padre nuestro y tiene que ver la revelación de que Cristo también se le llama Padre y Príncipe de paz. Se les enviará un consolador, consejero, ¿sí? ¿Se recuerda? Padre, Príncipe de paz. La paternidad también nos pertenece en representación de cuidado, no para servirnos de las personas, no para manipular. Hoy en día se usa la paternidad para manipular a las personas, para gesticular, para gestionar cosas por medio de la emoción. Esta es una línea muy delgada en la cual nosotros tenemos que tener cuidado y entendimiento. Es un ambiente de paternidad que va a salir dimensiones de tiempo, donde vamos a hablar como Pablo le dice a Timoteo que le explique a alguien que tenga la posibilidad de enseñarle a otro. Asimismo nosotros hablamos de la raíz, de un abuelo, de un gran padre, del tronco que es la paternidad, de la rama que es el hijo y del fruto que va a ser un futuro nieto. Vemos de cuidar este tiempo, dice la palabra en Joel 1:2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y sus hijos y los hijos de sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Pero Joel vuelve a hablar sobre esto que había sido hablado también. Y en el capítulo 2 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Restituiré los años que se devoraron. La restitución tiene que ver con un tiempo presente. La restitución tiene que ver con un tiempo actual en la cual tenés la autoridad para recuperar todo aquello que te fue quitado. La oruga, querido, come la raíz, come el gran padre, el saltón come el tronco, el revoltón come la vara, come la rama y la langosta come el fruto. Amados, la palabra nos enseña que el enemigo viene a separar las generaciones, viene a separar los procesos de fructificación generacionales. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El verso 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Está escrito que la generación de los rectos será más poderosa que la anterior. Creo que mis hijos serán mucho más poderosos que lo que yo soy. No solamente mis hijos naturales, sino los hijos espirituales que Dios me ha permitido engendrar. Creemos que esto se está cumpliendo, pero alguien en algún momento tendrá que pagar el precio. Dejar de hablar para vivir. Alguien tiene que pagar este precio, querido. Entiendo que somos la generación bisagra, la cual hemos recibido la revelación, pero estamos inundados de revelación. La separación de generaciones es una pérdida de tiempo. Se habla como una maldición para nosotros. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos trabajando en una identidad corporativa. Aún nos cuesta mucho.
Tenemos demasiados nombres. Tratamos, pero de una u otra manera terminamos pujando por aquello que Dios nos dio, que entendemos que Dios nos dio a nosotros. En los próximos años, en la próxima década, tendremos que tener un enfoque, una concentración y dedicación en aquello que Dios nos ha pedido. Necesitamos entrar en el entendimiento de lo que Dios está hablando. Necesitamos entrar en procesos profundos de educación en nuestras congregaciones. No estamos para entretener a la gente, estamos para hablarle aquello que Dios ha hablado. Vamos a tener que empezar a definir prioridades. Tendremos que comenzar a gestionar la economía, tendremos que empezar a hablar de la salud, tendremos que hablar de la responsabilidad social que nos corresponde como iglesia, para poder sostener todo lo que se está soltando y se va a soltar en esta escuela de ministros competentes. Es necesario contar con la capacidad de ser fieles a cada proceso acá mencionado. Necesitamos entrar en esto. Cada tema, cada exposición, cada taller que se está dando no tiene que ver con una magistral exposición, sino con el camino que transitaremos, por lo menos le pido, durante los próximos 10 años para que esto produzca un fruto. Y van a ser 10 años de trabajo duro, donde nos animaremos a confrontarnos, donde nos animaremos a decirnos las cosas bien, pero lo haremos. Volveremos una y otra vez con el amor de Cristo a buscar a los que se alejaron. Volveremos y volveremos a explicar, porque hablábamos hoy en la mañana, debemos darnos cuentas. Debemos entrar en procesos explicativos, no en procesos gloriosos de predicaciones que parecen tremendas, pero que a la hora de ponerla en marcha nos preguntamos el cómo. Entonces volvemos a quedar peor que antes, porque ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nos sentimos frustrados porque no sabemos cómo llevarlo adelante. Tiene que existir una generación bisagra y yo te animo a que seamos esa generación. Podemos cometer 2 grandes errores, amados. O quedarnos con el conjunto de exposiciones gloriosas que estamos escuchando como buenas revelaciones y seguir haciendo lo que veníamos haciendo. O no seamos hallados fieles a la manera de llevarlo adelante. Podemos cometer estos 2 grandes errores. Si logramos entender y si nos permite ver lo que aquí está sucediendo, esto no tiene que ver con una masificación de una palabra, tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios nos está dando. No podremos salir de aquí de la misma manera en la que hemos venido. Si se nos revela en el Espíritu lo que estamos estableciendo, que no tiene que ver con lo que otros están haciendo mal. No estamos buscando culpables en este lugar, no estamos echando la culpa a generaciones pasadas, no estamos hablando de lo que no hicieron, no estamos hablando de los que tienen otra tarea para llevar adelante, sino que hablamos de lo que Pedro está expresando como una verdad presente, porque esto tiene que ver con una toma de decisiones. Tiene que ver con el entendimiento, con el carácter que tengamos para que la tarea que se nos está confiando sea llevada adelante. No podemos seguir perdiendo tiempo en moldear algo que tiene que cambiar por la naturaleza de lo que ocurre dentro. No podés invertir tiempo en algo que no será cambiado por tus pequeñas acciones, sino por la intervención del Espíritu en tu vida. Lo que te estoy pidiendo es que no naturalices lo que es espiritual, pero que tampoco espiritualices lo que tiene que suceder en la esfera natural. Te pido que venga un entendimiento, que te encierres en tu cuarto, que pidas la revelación de parte de Dios, para que juntos podamos comenzar. Para que este desarrollo que estamos llevando sea sustentable en el tiempo. Un desarrollo sustentable. La pregunta que debemos hacernos obligatoriamente es ¿qué debemos desarrollar sustentablemente? ¿Sabe? La concepción de desarrollo sustentable aparece por primera vez en la Declaración de Estocolmo en 1972. Y en esta declaración se habla de que es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales
en beneficio de las generaciones futuras. ¿Se entiende? Este concepto de desarrollo sustentable lo que está tratando de hacer es preservar la naturaleza presente del hoy para que las generaciones futuras tengan el mismo derecho a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Pero nosotros ya le aniquilamos un par de animales que ya no existen y ya no tienen un par de hectáreas forestadas que nosotros ya hicimos volar. Hay mucho de esto que estamos viviendo. El desarrollo sustentable era solo la preservación de los recursos naturales. Y entiéndase la preservación del griego antes, y servare, que es guardar, como el resguardo anticipado a un animal o una cosa o a algo que esté en peligro. La preservación es la implementación de políticas anticipadas. La iglesia habla de restauración y habla de restitución. La restauración tiene que ver con lo que ocurrió en un tiempo pasado. La restauración tiene que ver con todo aquello que el enemigo robó, con el historial de vida que nosotros vivimos fuera de Cristo y que nosotros vimos ahora que en Cristo somos restaurados a la imagen de Dios. Y la restitución tiene que ver con poder obtener todo aquello que nos había sido quitado. En el Antiguo Testamento se habla de una doble porción de la unción. Se habla en el Antiguo Pacto de que si alguien robaba algo, le tendría que devolver el doble o 7 veces lo que había robado. Eso era restitución. Dice que la que no daba a luz, ahora dará a luz a 7. Que la luz del sol será más brillante que como era 7 veces mayor. Y yo estoy seguro que si yo le empiezo a preguntar, hermano, ¿quién quiere ser restituido 7 veces mayor? Yo. Pero en el nuevo pacto esto cambia, porque la palabra dice que todo aquel que deja padre, madre, hermano por causa de él, va a recibir 100 veces más. Dios nos libre de hacer las cosas por recibir 100 veces más, sino que estamos motivados por amor, del amor que ha sido derramado en nosotros. Pero la restitución tiene que ver con el presente, restauración con el pasado, restitución con el presente. Por lo tanto, la consolidación tiene que ver con él. Restauración pasado, restitución presente, consolidación con la toma de medidas en el tiempo presente para preservar políticas espirituales para guardar lo que Dios tiene en el futuro. ¿Entiende? Yo no le estoy hablando de una prédica, yo le estoy marcando una hoja de ruta de aquello que Dios viene mostrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? Podría volver sobre los mensajes que hemos dado, podríamos comenzar a hablar de otras cosas, pero lo que Dios nos viene planteando con el equipo de trabajo de ministros competentes es ¿qué hacemos con lo que ya se nos ha dado? Así llegamos al concepto de desarrollo sustentable, que es el proceso por el cual se preserva, se conserva y se protege el medio ambiente para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Querido, hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno mediante las palabras y prédicas que hemos soltado y que se nos han revelado, que ahora nos toca modificarnos urgentemente a nosotros mismos para poder existir dentro de las revelaciones que hemos dado y demostrarle a las generaciones futuras que es posible. En definitiva, tenemos mucho biribiri, pero poca acción. Esto es como los memes de Pablo, ¿no? De ahí de San Pablo. Esos que saben salir. Bueno, si no me hacen caso, después no se vengan a quejar ni llorar, ¿eh? Pablo, no podemos poner eso, se ve que le dice un escriba. Bueno, pone, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo que hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno mediante palabras que hemos soltado y que nos han sido revelados, que ahora debemos modificarnos a nosotros. La sobrecarga de revelación nos ha colocado en un nivel de exigencia y de estrés que la iglesia se ha encontrado paralizada para ver cómo lo lleva adelante. Urgentemente debemos de dejar de preocuparnos por aquello que no se nos reveló.
Y debemos comenzar a ocuparnos en aquello que sí se nos reveló. Y el cielo y la tierra están esperando que lo manifestemos. Dios Padre te da una revelación para que vos manifiestes. Y el mundo espera la manifestación. Hemos modificado con nuestras prédicas tan radicalmente nuestro entorno. Hablamos de lo que nos rodea, del cuerpo, del alma, del espíritu, de la realidad espiritual, de la verdad presente del Cristo que portamos, de la manifestación que tenemos. Debemos entrar ahí, porque hasta ahora muchos hablan de eso. ¿Se nos reveló? Sí, pero nosotros no podemos predicar revelación, esto es un error. Nosotros debemos entrar en la prédica de lo que el proceso de la revelación hizo en nosotros. ¿Se entiende? Fuimos procesados con la revelación. ¿Qué te procesó la revelación que recibiste? ¿Qué ocurrió con la revelación que recibiste y llevaste adelante? Nuestro interés no debe estar puesto en este tiempo en la revelación del reino como en la manifestación del mismo. Discúlpeme, yo no es que usted quiera que usted deje de buscar revelación. Yo creo que ya nos bastaría que Cristo nos sea revelado, conectarnos a la fuente, y esto ya evitaríamos este tipo de reuniones también, porque estaríamos todos viendo lo mismo. ¿Sabe? Yo estoy tan preocupado en esto. Es la carga que Dios ha colocado en estos días en mi vida. Porque si no quedaremos como la generación que abortó el propósito. Hoy se habla mucho del aborto. Pero ¿no estamos nosotros también abortando el propósito de Dios cuando estamos tan cómodos sentados en este tipo de butacas, buscando aprender más pero cada vez manifestando menos? Por causa de la mucha palabrería y no haber provocado un desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo. Porque vamos a cometer el grave error de ser la generación de la revelación del Espíritu y dejaremos a las próximas generaciones solo en la actividad de lo que nosotros hablamos. Y ellos no andarán por revelación, sino que andarán por copia, por escuchar de lo que nosotros hablamos. Por querer comer otra vez nosotros del árbol del conocimiento del bien y del mal, más que vivir en el Edén. Si no tenemos un desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo, crearemos generaciones pensadores del Espíritu, filósofos del Espíritu, que vamos a separar de la acción que nos lleva la palabra. La fe no es posible mostrarla si no mostras las obras. No me vengas a hablar muy bonito y no veo acciones en tu vida que respalden aquello que Dios te ha mandado a hacer. Y serán solo eso, palabras. Vamos a dejar a las próximas generaciones simplemente con actividades, con activismo de lo que hablaron los pensadores del Espíritu de la generación pasada. Entender el propósito nos focaliza, nos centra y nos activa. Yo te voy a pedir que te pongas de pie tan solo un momento, porque este es un momento de quiebre. ¿Nos ponemos de pie? Aquellos que han participado ya de alguna, este es un momento muy especial. Este es un momento donde hacemos la parabólica y recibimos. No. Levante una de su mano derecha, por favor. Bien alto. Bien alto, bien alto, bien alto. Pero más alto. No le está levantando alto. La está levantando así como para decir presente. Usted levanta bien, mire, cuando se sube la camisa así se sale. ¿Vio? Ahí la levanto alto. Ahora levante la otra. Se salió la otra parte de la camisa. Bien arriba las dos. Estira un poquito la espalda así como si estuviese haciendo un poquito de gimnasia ahí. Arquea así. Estírese. Cachetadita si le hace falta y vuelvas a sentar. ¿Por qué es el punto de inflexión? Porque aquí comienza otro mensaje. Yo necesito volcar lo que el Padre me dio. Y yo sé que este tipo de mensaje quizás no sea como el que comimos hoy a la mañana. Vio que el que comimos hoy a la mañana estaba bueno. ¿Por qué?
Yo quiero explicarle por qué está bueno el de hoy a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque tenía que ver con nosotros. La palabra que Dios te dio, la relación de tu propósito, la concreción del llamado, el escuchar a Dios, vos. Pero ahora que empezamos a hablar de Él y lo que corresponde hacer con lo que nos dio, ya no está tan entretenido. Ya no tiene que ver con, ahora se puso teórico. No me puse teórico, hermano. Ahora me puse totalmente práctico. Ahora es lo bueno. La palabra está para manifestar todo esto que se viene. La expansión de la iglesia, la expansión de Cristo, nos lleva a aclarar la misión de la misma. Hemos perdido claridad con el correr de los tiempos. Y por ende hemos perdido el control de la calidad del fruto. Hemos estado tan preocupados en multiplicarnos. Vamos a crecer, iglesia, vamos. Saquen chicos, traigan, no sé cómo es, pero crezcamos, multipliquémonos, traiga gente. Vamos, 1, 2, 3, ahora multiplicación. En menos de 6 meses sáqueme otra casa de vida, póngame otra célula, levánteme otro líder. Entonces vos te encontrás en una semana con alguien que está empezando, que ha aceptado a decidir a Cristo, a seguir a Cristo. Lo volví a encontrar de acá a 2 meses y ya es un líder de célula. A los 3 meses ya es un pastor de una congregación. A los otros 4 meses ya es apóstol. Ya es una cuestión de una crecida, de una escalada política dentro de la iglesia, en la cual nosotros le hemos dado un tipo de envergadura, los nombres de los ministerios, conforme a lo que hemos entendido. Ahora, hemos perdido el control de la calidad del fruto. Aquellos que tienen la capacidad de producción saben que a mayor cantidad de producción de un producto tienen que reduplicar, tienen que volver a ver la calidad del fruto que están dando. Porque que yo esté exportando, sacando, nutriendo de mucho fruto significa que estoy teniendo mucha venta. Pero la mucha venta puede caerse si el fruto no tiene la calidad del estándar mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se equipara el nivel de venta y ahora voy a equiparar también el nivel de la calidad del fruto, la calidad del producto que estoy ofreciendo. Entonces me preocupo en este ámbito. Hemos perdido esta calidad como congregación. Y esto no se trata de ser un pequeño pueblo muy feliz y que no le prediquemos a nadie. No estoy hablando de eso. El hecho de estar viviendo la restauración de muchas cosas, pero por sobre todo en este tiempo la paternidad de Dios, es debido a que en esta temporada la iglesia se está alineando a los tiempos del Padre para cumplir con los propósitos que Él ha establecido desde la eternidad. Estamos dejando de hacer muchas cosas para solo hacer lo que Él quiere. Amén. Estamos dejando de hacer muchas cosas para solo hacer lo que Él quiere. Déjeme que voy a agrandar un poquito la letra que ya no estoy viendo yo. Ya está, ahora tengo para 2 horas más. Lo puse en 22, no. ¿Qué es lo que Él quiere? Que manifestemos su voluntad. Es el tiempo de la mayor liberación de recursos para ejecutar los propósitos del cielo y recursos en todos los ámbitos. Hoy tenemos gente que puede darnos doctorado en distintas áreas. Es la mayor liberación de recursos para que podamos cumplir el propósito del cielo. ¿Por qué? Porque una iglesia fuera de tiempo va a malgastar los recursos. La iglesia tiene que conocer el tiempo en el que está viviendo, debe conocer la era que está viviendo. Por eso la palabra continuamente nos da una reseña histórica de lo que está ocurriendo en el momento. En los tiempos del rey Herodes, cuando nace Jesús, nos da una reseña para que entendamos cuál era la verdad que se estaba viviendo en ese momento. Una iglesia que está fuera del tiempo, del diseño eterno del Padre, lo que reciba lo va a usar mal, porque está dando un fruto que no le pertenece a la estación en curso.
Cada fruto, usted sabe, pertenece a una estación. Por eso el profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 2, dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Mire lo que dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Habla de un tiempo singular? Habla de plural, habla de un tiempo y de otro tiempo. Habacuc está diciendo, en medio de estos dos tiempos, acá, en la nada, en el no tiempo, aviva tu obra. ¿Por qué? Porque es en el medio, en el final de un tiempo y en el comienzo de otro que empieza una inestabilidad espiritual, emocional, de dudas, de crisis, de preguntas, de no saber qué es lo que ocurre. Terminó. Y ahora lo que el profeta está diciendo es: Padre, aviva tu obra, porque en estos momentos es donde todo se tiende a perder. Lo que hablaste, lo que generaste por años, es muy posible que en un momento de una temporada que se termina, por no tener entendimiento, se vaya todo. Entonces, Habacuc está interesado, dice: che, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto es muy común cuando usted va al jardín y comienza primer grado. O mejor aún, cuando comienza jardín. Se acaba la etapa de estar mamencando todo el día. Viene el tiempo de la separación, el llorar y el crujir de dientes con los niños. Se acabó un tiempo y viene un tiempo nuevo. En ese tiempo el niño no sabe que llora. Mamá, parece que fuera... Yo lloré todo el jardín, era re mamén con eso. Después no quería que te viniera a buscar tu mamá, porque te había entretenido, ahí estaba bueno ya. Pasó lo mismo en primer grado. En primer grado todos empiezan disimuladamente, yo tímido. Pero en sexto grado se creen los reyes, ¿no?, de la escuela, los dueños de la escuela. Pero vuelve de nuevo, ¿qué? El secundario, y otra vez el ciclo se vuelve a renovar. ¿Por qué? Porque en el medio de un ciclo que se termina y comienza, viene una inestabilidad por no conocer lo que viene. En esos momentos son los que nosotros debemos pedir a Dios que nos avive. Todos los recursos están establecidos para nutrir, para fortalecer lo que el fruto de la iglesia tiene que estar dando en este tiempo. Amado, usted no puede comer, bueno, acá es raro porque acabo de comer sandía. Bueno, pero sí, es el tiempo de la sandía todavía. En julio usted no puede comer sandía, ¿no? ¿Por qué? Porque no es temporada. No podemos venir a ofrecerle a Dios fruto de una temporada pasada. No le podés venir, aunque decir, pero está bueno. No, no está bueno, está podrido, saca olor. No sirve. Por eso el fruto que nosotros estamos dando en este tiempo es conocer a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, manifestarlo, hacer nuevos discípulos. Y por ende la revelación y el entendimiento de los tiempos no nos es dada para jactarnos de nuestro conocimiento y que nos quedemos allí, sino para que nos paremos en los territorios para llamar y convocar a los hijos del Padre. Amados, necesitamos desarrollar el concepto misional de la iglesia, el cual nos permita ser mucho más efectivos en el cumplimiento de los tiempos y de los territorios que Dios ha hablado sobre nosotros. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta a la hora de definir el propósito de la iglesia hoy. Escuche, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta al definir el propósito de la iglesia hoy. Una, el tiempo en el que vivimos. En este tiempo contemporáneo que nos toca vivir del 2018 y esta generación en la cual estamos siendo introducidos y hemos sido introducidos para manifestar, para servir a esta generación, debemos mencionar algunos. Número uno, la globalización. La globalización atraviesa todo nuestro sistema humano. El mundo cambió y sigue cambiando rápidamente. La globalización se vive, se sufre, se goza en las megaciudades o en los pueblitos más chiquititos o en las comunas más inhóspitas y retiradas de lo que conocemos. La globalización vino para quedarse. Y esto es una realidad. En segundo punto, nosotros deberemos ver la velocidad de las comunicaciones. Esto nos abre enormes posibilidades para la propagación del Evangelio, pero también ha hecho la suba de personas menos conectadas a la vida real.
menos personas que quieran manifestar en la vida real aquello que pueden vivir en el espíritu. Y entre sí se ha creado una insensibilidad global a la necesidad del prójimo. Esto estamos viviendo hoy. No está fuera de lo que nosotros somos. Esto es una realidad que como iglesia tenemos que ver. No podemos simplemente exponernos a la verdad de que venimos a cantar 3 canciones, 4 canciones, una palabra que nos inspire y alguien que nos ore al final. Como iglesia tenemos que tener una clara concepción del mundo en el que vivimos para ser leales a lo que Dios nos está pidiendo. Número 3, la explosión demográfica que nos abruma y nos obliga a encontrar mejores herramientas para la comunicación del mensaje. Querido, cada vez es mayor la gente que hay en el mundo. ¿Cómo llegamos a India? ¿Cómo llegamos a propagar el evangelio en todo China? ¿Por qué me importa China si yo estoy en Chile? Te tiene que importar, porque a Dios le importa. Número 4, la imagen negativa de la iglesia como institución. Esto es un tiempo en el que estamos viviendo esto. Antes la iglesia era respetada aunque sea en la moralidad, hoy ni siquiera en la moralidad. Y aclaro, la imagen negativa de la iglesia como institución, no como el cuerpo de Cristo. La gente toma la iglesia como una institución más del Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia se aburguesó, la iglesia se institucionalizó, tanto la católica como nosotros. Necesitamos una iglesia que salga a las calles a manifestar y a velar por los perdidos, por los necesitados, que levante las voces de aquellos que no tienen voces, que propaguen, pero no solamente, escuche, en las 2 ocasiones que toda la iglesia se levanta. Número 1 contra los gays y número 2 contra el aborto. Eso es lo único que nos vamos a levantar nosotros. ¿Y qué de los que no tienen que comer? ¿Y qué de los que sufren una condición infrahumana de vida? ¿Y qué de aquellos que no tienen la posibilidad de vivir y de ser instruidos en la vida misma y ser introducidos en el sistema? ¿Qué de ellos? ¿Acaso la iglesia también no se tendría que levantar y hablar la verdad? ¿No fue esta verdad que fue la que entendimos que hablábamos en Ministros Competentes la vez pasada? Cuando había, se recuerda, en el estanque de Betesda, un paralítico que hacía 28 años estaba postrado en aquel lugar, y dice que cuando las aguas se movían, el dolor que tenía cuando se le presenta a Jesús es: nadie me ayudó. ¿Se recuerda? 28 años aquel hombre postrado, pero siempre que las aguas se movían alguien le ganaba de mano. ¿Cuál era el dolor del paralítico? Ya había dejado de ser su condición y había empezado a ser el despojo que le significaba, la indiferencia que tenía frente a las demás personas. Jesús confronta esta verdad. Jesús no espera ningún movimiento de ángeles, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico se levantó y anduvo. Y dice la palabra que en aquel momento anduvo a la perfección el sistema de recaudación que tenían los judíos. 28 años no habían registrado que un hombre estaba ahí tirado. Digo, en 28 años hablábamos esto. Che, como mínimo, si eran tan organizados. ¿Por qué digo que eran organizados? Porque en el mismo momento que Jesús los sana, aparecen y dice: ¿quién está haciendo un milagro en el día de reposo? ¿Cómo puede ser que se rompa el día de reposo? ¿A usted le parece que estaban preocupados en el día de reposo? De ninguna manera. Ellos querían recaudar dinero, no les importaba el guardar. Esa era la apariencia que querían tener. Y funcionan al dedillo en ese momento y se llegan y dicen: ¿quién ultrajó la ley? Y allí está Jesús. Esta ley que funcionaba tan bien para los judíos, ¿no se les ocurrió hacer una fila para ese estanque de Betesda? Y que en algún momento, antes de los 28 años, cuando el agua se moviera, le tocara tirarse a este pobre infeliz. Jesús se levanta, la verdad te va a hacer levantar en contra del sistema de gobierno, pero no porque somos unos revolucionarios,
sino porque la verdad molesta en la corrupción. La luz molesta en medio de la oscuridad si el que está en oscuridad quiere seguir en oscuridad. Y a este le costó la estadía en la región que tenía en ese lugar. Lo echaron de Tiro y de Sidón. Lo echaron, ¿se acuerdan? Para Tiro y para Sidón. Y a Jesús lo mismo. Se tuvo que ir de ese lugar. ¿Por qué? Porque confrontó con la verdad, confrontó el sistema. Digo, hay veces que hablamos de tantas cosas, pero pregunta, nuestros cultos de sanidad, nuestros cultos donde manifestamos la presencia, ¿confrontan el sistema de gobierno o simplemente vemos si a alguien se le alargó la pierna? Hay cada uno también con eso que no vamos a ponernos a hablar. Ahí se largó de más, ahí se alarga la otra, ahí se alarga la otra. ¿Nunca lo vio? Y termina 2,20 metros el tipo este. Me acuerdo una vuelta, fui a una iglesia y le largó el pie a todo. Yo no sabía que era una iglesia rengo esta. Yo a ninguno había visto así como que viniera, ¿cómo le va, pastor? ¿Está todo bien? A todo le alargó el fémur. Pero eso no confronta en la sociedad. La verdad nos va a costar nuestras posiciones. La verdad va a costarnos el centro de comodidad que estamos teniendo. La iglesia debe levantarse. Querido, por último, estamos en una época en donde el desarrollo de las filosofías contrarias a las leyes del reino cada vez se multiplican más. El individualismo, el yoísmo, el ecumenismo, el edoísmo, el comunismo, el consumismo, el materialismo y todos los ismos que a vos se te ocurran están a flor de piel para discutir. Por eso quiero decirte algo. Por eso el Evangelio ya no puede ser tomado como una teoría o una más de las nombradas, sino que el pueblo de Dios debe comenzar a vivir lo que dice creer. Porque si no somos una filosofía más dentro de toda la filosofía. Entonces ahora nosotros seríamos el cristianismo. Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es la vida de Cristo. Es una vida, y es una vida en específica. Es la vida de Cristo, no es otra vida, no es tu vida, no es tu buena intención, no es tu buena voluntad, no es tu esfuerzo, no es tus ganas, no son tus buenas, bueno, pero yo quise, pastor, pero no pude, no sirve. No sirve que quieras y no puedas, no sirve que tengas buenas intenciones pero no llegue, porque la fidelidad que Dios nos está pidiendo es que demos en la medida, y nos dio todo para dar en la medida. Por eso necesitamos entrar en esta verdad que nos sea revelada. No podemos dar por menos de lo que Dios está esperando de nosotros. Él nos ha dado una vida que ha vencido la muerte, la cual actúa poderosamente en nosotros, dice la palabra. Esa vida poderosa la estamos llevando de manera porque no podemos vivir por debajo del umbral de lo que Dios estableció como un piso para nosotros. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. Porque esta es la manera en que vamos a generar un cambio. ¿A usted le parece que alguien podía venir a Pablo a decirle y a discutirle algo? Pablo nunca hubiese cambiado su filosofía si no se hubiese encontrado con la vida misma de Cristo. Hoy en día necesitamos, escuche, en Oriente Medio, a la gente se le aparece Cristo literalmente. Es que no hay otra forma. Si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Yo soy la roca, dijo. Y se está presentando porque Él está acelerando el tiempo. Nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir. Nosotros vivimos como si siempre es para mañana lo que podemos. Tenemos una prognosticación cuando te dejas para mañana lo que podés hacer hoy. No, programación no. Esa palabra que están diciendo los hermanos ahí, que no la escucho. No, tampoco, pero vamos, esa palabra, postergación. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo, si no hubiese sido tumbado de aquel lugar y la voz le hubiese hablado y hubiese reconocido, no hubiese sido cambiado si él fue criado a los pies del mejor maestro, Gamaliel. Palabra no le faltaba, él tenía actitud.
No podés venir a este tipo de personas que tienen ya un entendimiento, una filosofía tan afirmada en sus vidas, por la cual dedican su vida, simplemente con otra filosofía para contradecir. Tenés que venir. Por eso Pablo dice, yo me he presentado de ustedes con demostración de Espíritu Santo y de poder. O sea, tendría que traer un tercer efecto la Biblia ahí, y cuando eso Pablo lo dice, tiene que hacer como que algo cayó. Pablo está diciendo, no le estoy presentando una buena forma de vivir el Evangelio. Yo cuando me presento ante ustedes les muestro el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Yo les estoy mostrando el fruto del Espíritu. Pregunta, iglesia, nosotros hablamos del amor, pero no nos preocupa lo que vive el hermano de al lado. Hablamos de paz y acudimos a psicólogos, psiquiatras, cristianos. Claro, porque hablamos de gozo, pero muchos de nosotros habitan en angustia y en depresión y necesitan de 1 o 2 pastillas para estar. Digo, tenemos que confrontarnos. Debemos comenzar a creer lo que decimos creer. ¿Entiende lo que voy? No me interesa en esta noche salir, mirá, qué bárbaro, mirá de dónde sacó esa revelación. No, me interesa que nos veamos, que saquemos una autoevaluación, que veamos qué es lo que Pablo estaba predicando. Yo he venido con demostración de Espíritu Santo. A mí se me ha armado un libro de demostración de Espíritu Santo y de poder. Digo, no, para mí el Espíritu Santo y el poder es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Espíritu Santo es todo lo que es la persona, todo el fruto que da. Era un hombre íntegro. Transmitía paz, no solamente la tenía, pero también tenía poder. En el nombre de Jesús a ti te digo, levántate. Levantó muertos, resucitó, levantó paralíticos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa vivencia en nuestro historial? Cuando armás tu currículum de trabajo, ponés que trabajaste de tal año a tal año en tal empresa haciendo tal actividad. ¡Pregunta! La Junta del Cielo te llama y te dice, ¿cuál es tu currículum? Hace 20 años trabajás para mí, dice el Señor. Quiero ver cuáles son los frutos. No, volvamos a esa parte donde Dios tenía una palabra y diéramos especial. Donde Dios tiene una bendición que va a tocar tu vida. Hablemos, pastor, de los 7 pasos para progresar en mi trabajo. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Pero hablemos de esto. Esto es lo que a Dios le interesa. Dios tiene un sueño. Dios tiene un plan. Antes de que vos nacieras, Dios tenía un plan. Antes que la tierra existiera, Dios ya tenía propósito. Debo ser coherente con lo que predico. Lo primero que debo cambiar antes del mundo es el lugar en donde vivo. Es mi propia vida, es mi entorno, es mi lugar de trabajo. Querido, a las nuevas circunstancias de la vida a nivel global, debemos exponerlas y confrontarlas con lo que la palabra de Dios nos está hablando. Esto es lo que nos va a ayudar mediante la revelación y la oración a las respuestas que estamos buscando. Pero estamos preocupados en preparar mensajes. El mensaje y la predicación levantará algún muerto, despertará algún muerto, pero necesitamos explicar las cosas para que los muertos se alimenten. Y ahora cobren vida y anden y caminen y tengan propósito. Dios siempre y en todas las épocas se guardó un remanente que le amara a Él para revelarle los secretos de su espíritu y lo que quería llevar adelante en la generación presente en que las introdujo. Dice que David era un hombre fiel que servía a la generación. Siempre hubo gente entendida en los tiempos y hoy no es la excepción. Hoy hay gente que entiende los tiempos. Necesitamos que la gente que se levante, que diga que ve,
que vea en verdad. Veo qué es lo que Dios está pidiendo, que vea en verdad. No necesitamos más información de cómo sentirte bien y de cómo amar y de cómo gastar tu dinero y de cómo invertir y de cómo... Todo eso es parte. Siempre y cuando esté introducido en el objetivo único de parte de Dios para nosotros. Antes de tomar cualquier iniciativa, lo primero que debemos hacer es quitarnos esa mala costumbre de tener nosotros una idea y de tratar de darle apoyo bíblico, de sostenerlo con 2 o 3 versículos. Entonces tenemos la idea y después vamos a la concordancia. Ya vengo, en cualquier momento arrancamos con las lenguas, nos metemos todo. Queremos darle un apoyo bíblico, no funciona de esta manera. No hablo de poner la Biblia de lado y de darnos a la libre imaginación, sino todo lo contrario. La Biblia va a ser quien normatice, la palabra escrita va a normatizar lo que recibimos mediante la búsqueda comprometida en la oración. Debemos seguir los principios del nuevo pacto. A lo que los estoy llamando, señoras y señores, es, aparte de estos lugares que tenemos y donde estamos siendo estrategas del reino, aparte de ser instruidos en las palabras en los talleres, lo que les pido, por favor, que en la construcción de lo que estamos haciendo, nos juntemos en nuestras congregaciones y nos encontremos con Cristo orando por estos temas y veamos qué es lo que Dios nos está hablando. A todos, no a un erudito o a 2. Que hagamos mesas de trabajo donde nos podamos reunir, que ministros competentes sea esta escuela, pero que después se pueda juntar a los 2 meses y que pueda evaluar qué fue de esto, porque si no seremos una escuela más. Debemos nosotros tener en cuenta que la iglesia de una ciudad siempre careció de un lugar propio de reunión. Este era el modelo. De allí que la característica principal fuera la expansión y no la concentración. La gente habla de ir al mundo a extender el reino mediante el mensaje de Cristo y no ir a la iglesia, al templo, por lo que se entiende por iglesia, aunque sabemos nosotros que esto no es la iglesia, sino que es el auditorio, a escuchar el sermón de un pastor. La palabra dice, Lucas 19:10. Deme 10 minutos más. Si no los hago parar de... No, 10 minutitos más, por favor. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la tarea pendiente de la iglesia, la conquista y la transformación de la cultura en la tierra. En esta tarea es que la iglesia se perdió y perdió el rumbo. La palabra eclesia, aparte de significar la asamblea de los santos, significa los llamados afuera. Y se está refiriendo a los habitantes del mundo que han sido convocados a ser parte del reino. La expansión espontánea debe ser libre. Creo que vivimos el tiempo de una mayor expansión ilimitada de todos los tiempos que se ha vivido hasta ahora. Y es espontánea. No puede estar bajo nuestro control y por consiguiente es totalmente vano decir, como muchas veces escucho hablar, que deseamos ver una expansión espontánea y sin embargo deseamos nosotros tener el control de todas las cosas. Entonces empezamos a armar pequeños episcopados, padres espirituales que tienen que estar a cargo de todo. Querido, cuando venga la expansión espontánea, lo que nos va a interesar es que la gente esté conectada a Cristo. No vamos a estar tan preocupados que estén conectados. No, abriste acá, abriste con este nombre, no abriste con este nombre, hiciste esto, no hiciste aquello, me diste cuenta. No, queremos estar en Cristo. Nos vamos a dar cuenta entre nosotros, en el amor. Si queremos ver una expansión espontánea, debemos establecer iglesias libres de nuestro control y de asegurarnos que estén bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo único que debemos asegurarnos. Parece utópico, pero es la verdad de la palabra. Parece utópico, pero es la verdad de la palabra. Así como en algunos lugares, como decía Miguel, hermano, no paramos la reunión para que usted venga y coloque y traiga su ofrenda y su generosidad. Pero hágalo, porque es parte, no negamos lo que la palabra habla. Así como no lo hacemos, así tenemos que entender que no podemos ejecutar este tipo de control.
Esto es lo que quiero decir con una expansión espontánea. Aquella expansión que sigue a la actividad no organizada ni forzada de los miembros de una iglesia, sino que individualmente explican a otros el evangelio que han hallado y que les ha dado resultado a su propia vida. Me encanta pensar que un cristiano, que un hijo de Dios, al viajar por negocios, al huir por persecución, puede predicar a Cristo y como resultado de la predicación puede surgir una nueva congregación. Me encanta. Vivámoslo. Una de las dificultades que tenemos como congregaciones es que en general tenemos programas o diseños humanos centrípetos. Fuerza que entiende acercarse al centro, al cual alrededor gira. Esto es una fuerza centrípeta. Se acerca hacia el centro. Todo nosotros lo queremos traer acá, todo lo queremos escurrir acá, todo queremos tener el control. Y somos muy pocos centrífugos. Fuerza que tiende a alejarse del centro. Amado, quiero animarte en esta noche a que empecemos a romper el molde de querer todo para nosotros y ver qué fruto estamos teniendo, para empezar a controlar el fruto de calidad del Espíritu sobre las personas. Por eso quiero animarte, ponete de pie allí en el lugar donde estás. Quiero que tomemos el compromiso de entender que lo que tenemos que desarrollar es a nivel generacional. Quiero que tomemos el compromiso de que lo que estamos edificando no tiene que ver con una escuela de marzo, que tiene que ver con un programa que debemos establecer por años. Debemos establecernos programas de años para empezar a caminar y entrar en ese propósito. Yo te animo que en el lugar donde estás cierre tus ojos y comiences a hablar al Señor y decirle: Padre, haceme entrar en el propósito y en el desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo que vos has generado de generación en generación. Padre, esto que me diste a mí, quiero dárselo a alguien que tenga el entendimiento de transmitírselo a otro, para que prepare a otro, Señor. Introducinos en la verdad de conocerte, para que Cristo sea formado. Para que Cristo sea formado, nuestra realidad, nuestra verdad, la verdad de Cristo en tu vida, la verdad de Cristo. Padre, levanta una generación que entiende el propósito. Señor, levanta una generación que fija metas establecidas en los diseños eternos. Padre, levanta una generación que deja de preocuparse por su propio propósito, que deja de mirar su propio ombligo. Señor, que es como dice Pablo: dejen de mirar a su Dios el vientre y a lo que comen y a lo que se preocupen, para entrar en el proceso de lo que Dios ha establecido. Levantamos una generación en el nombre de Jesús que es bisagra, una generación que está dispuesta a pagar el precio en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.